Buenas tardes, hoy es martes 20 de noviembre del 2012. Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de la primera evaluación de Ciencias Naturales para el nivel 2. Durante el día de hoy vamos a desarrollar el tema 3, es decir, alimentación y nutrición humana. Puesto que los contenidos a desarrollar son muy extensos, voy a hacer un repaso general y ya luego por vuestra cuenta pues tendréis que estudiarlo en vuestros apuntes. Bueno, vamos a comenzar primero diferenciando los conceptos de alimentación y nutrición, que en ocasiones se suelen confundir. La alimentación va a ser simplemente el mero hecho de proporcionar o dar alimentos al cuerpo. Los alimentos, tanto sean sólidos como líquidos, vamos a ingerirlos una vez que comprados, seleccionados y cocinados, y por lo tanto la alimentación va a ser o considerarse un acto voluntario. Vale, vamos a diferenciar alimentos de origen vegetal o de origen animal. De origen vegetal o de origen animal, y también tendremos alimentos de origen animal, digo mineral, que serán la sal, las sales minerales, así como el agua. La nutrición va a ser los nutrientes que va a percibir nuestro organismo una vez que hemos ingerido los alimentos. Por lo tanto, va a ser un proceso involuntario. Es decir, nosotros ingerimos voluntariamente la comida, pero nuestro cuerpo, nuestro organismo procesa estos alimentos para convertirlos en nutrientes que puedan aprovechar nuestras células para funcionar y para producir energía. Bueno, ejemplos de nutrientes serán proteínas, minerales, hidratos de carbono, etc. Bueno. La nutrición, por tanto, es el conjunto de procesos fisiológicos que se encargan de la obtención de la materia y de la energía para las células, así como la eliminación de los residuos generados por el metabolismo de los nutrientes. La función de la nutrición va a permitir al individuo obtener, transformar y aprovechar los alimentos que han sido suministrados a nuestro cuerpo y luego obtener la energía que serán necesarias para realizar el resto de funciones que realiza el cuerpo humano. Bueno, los nutrientes. La digestión va a ser un proceso mediante el cual vamos a transformar o vamos a dividir los alimentos en sustancias más pequeñas. Es decir, de los alimentos que ingerimos vamos a tener sustancias que no van a ser aprovechables y otras que sí que lo van a ser, que son los nutrientes. Pero vamos a realizar una serie de procesos que van a transformar estos alimentos en nutrientes. Los nutrientes, ya sean proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas, van a ser necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Vamos a diferenciar tres tipos de funciones en las células. La función energética, que va a consistir en aportar energía para el funcionamiento celular, y es gracias al aporte de nutrientes a nuestro organismo. La función plástica o reparadora, es decir, proporciona los materiales necesarios para formar la estructura del cuerpo, para posibilitar, por lo tanto, el crecimiento, el desarrollo del organismo, y así como la reparación y renovación de células que ya no sirvan. Y finalmente la función reguladora, que va a ser controlar o regular ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Bueno, vamos a comenzar viendo las proteínas. Las proteínas son los nutrientes que utilizamos para el mantenimiento y reparación de los tejidos de nuestro organismo, para constituir la parte principal de músculos, de piel, de pelos y uñas. Son esenciales en la dieta, concretamente tiene mayor importancia en el caso de niños y adolescentes, ya que es un material de crecimiento y va a servir para generar, para sintetizar compuestos
y nuevas estructuras que van a formar parte de nuestro organismo. Además, cuando tenemos un exceso de proteínas, se pueden transformar en energía. Desde el punto de vista químico, contienen átomos de nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sustancias macromoleculares que se van a formar por la combinación de moléculas denominadas aminoácidos. Se van a producir enlaces peptídicos, es decir, se van a juntar péptidos, conjunto de aminoácidos en polipéptidos. Se conocen cerca de 20 aminoácidos que van a unirse y repetirse de manera distinta, es decir, van a formar combinaciones para producir un número mayor de proteínas diferentes. Estos serían los aminoácidos y tenemos algunos que son esenciales en el periodo de crecimiento y otros que únicamente se consideran esenciales pero no para un periodo específico. Bueno, generalmente para aportar alimentos con alto grado de proteínas a nuestro organismo, pues van a ser, por ejemplo, las proteínas animales, como puede ser un filete, es decir, la carne, el pescado, el queso, huevos, también existen proteínas en la leche. Y de origen vegetal, fundamentalmente en legumbres, es lo que más va a tener, van a tener un componente proteico mayoritario, ya que generalmente los vegetales tienen más hidratos de carbono. A continuación vamos a ver glúcidos. Vamos a diferenciar monosacáridos, oligosacáridos, entre los más conocidos serían los disacáridos, es decir, la unión de dos monosacáridos, y polisacáridos, que va a ser la unión de muchos monosacáridos, es decir, la unión de muchos monómeros para formar un polímero. En este caso, por ejemplo, son muy conocidos la glucosa, de la que se obtiene energía, disacáridos como la lactosa, que es un azúcar que se encuentra en la leche, o polisacáridos como el almidón, que se encuentra en tubérculos como la batata, el glucógeno, que es un almacenamiento de energía que tenemos en nuestro hígado principalmente, también en algunos músculos, y lo que hacemos es, el glucógeno y el almidón son polímeros de moléculas de glucosa. Es decir, glucosa que se encuentra compactada y ramificada en muchas cadenas por el almidón y el glucógeno. O la celulosa se encontraría pues formando paredes vegetales. Bueno, los hidratos de carbono, que en ocasiones se denominan azúcares, serán la principal fuente de energía para todas las funciones que tienen lugar en nuestro cuerpo. Como hemos dicho, vamos a encontrar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos serían los más sencillos, los disacáridos se formarían por dos moléculas de monosacáridos que se enlazan, y finalmente los polisacáridos, que van a componerse de muchas moléculas de glucosa. Por ejemplo, el almidón, que puede componerse por de 300 a 1000 moléculas de glucosa. Bueno, fundamentalmente los glúcidos los vamos a encontrar en alimentos como verduras y cereales, es decir, los hidratos de carbono nos van a aportar energía. Desde el punto de vista, lo vamos a obtener más rápidamente que si la obtenemos de otros compuestos. Bueno, si la obtenemos de, por ejemplo, lípidos o proteínas. También se podría obtener energía, pero la vía más rápida sería mediante los glúcidos. Bueno, lo vamos a encontrar pues en alimentos, por ejemplo, en cereales, de los cuales deriva el pan o la pasta, serían mayoritariamente hidratos de carbono. Lípidos. Van a ser los nutrientes que van a tener un mayor valor energético. Sin embargo, esta energía no se va a obtener tan rápidamente como en el caso de los glúcidos. Son sustancias difíciles de digerir, no se van a emplear, por lo tanto, como única fuente de energía.
Entonces también se denominan grasas y van a intervenir incluso en la absorción de ciertas vitaminas. Los lípidos van a constituir fundamentalmente por unidades de triglicéridos, que es una molécula de glicerol, un tipo de alcohol, y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos vamos a diferenciar entre saturados, insaturados o poliinsaturados. En función del número de insaturaciones van a ser mayor, van a afectar más positivamente o negativamente a nuestro organismo. Va a haber una serie de ácidos grasos que tengamos que incorporar en la dieta, puesto que nuestro organismo no va a ser capaz de sintetizarlos por sí mismo. Entonces, estos van a ser denominados esenciales y son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Serían insaturados y se pueden encontrar en grasas vegetales, en aceites de semilla. Finalmente veremos los minerales, que son sustancias que no se pueden considerar como energéticas, pero van a actuar ayudando a regular nuestro organismo. En el intercambio iónico, que va a posibilitar el potencial de acción y que actúen las células nerviosas, va a posibilitar la contracción muscular o simplemente van a ser componentes de nuestros huesos, como por ejemplo el calcio o el flúor. Bueno, en esta tabla tenemos una columna que aparece el tipo de mineral, las funciones principales, los alimentos de los que los obtenemos y las alteraciones que pueden ocurrir en caso de deficiencia. Bueno, por ejemplo, el yodo, que lo vamos a encontrar fundamentalmente en el pescado, productos que vengan del mar, aunque también en la leche y hortaliza. En caso de tener una deficiencia de yodo, puede afectarnos el bocio. El yodo es constituyente de las hormonas tiroideas, por eso las personas que tienen un déficit de bocio tienen hipertrofiadas la zona del tiroides, es decir, la zona del cuello. El flúor es necesario para prevenir la caries de los dientes, constituye parte de los dientes así como de los huesos. El cloro y el cloruro de sodio que forma la sal común, sirve para el equilibrio ácido-base, así como la regulación de iones de nuestro organismo. El calcio va a constituir parte de nuestros huesos y dientes, también interviene en la coagulación de la sangre y en la unión o función neuromuscular. El potasio también actúa a la hora de transmitir impulsos nerviosos en neuronas. Las vitaminas son necesarias para nuestro organismo y son necesarias para un desarrollo normal del cuerpo humano. Nuestro cuerpo no las puede fabricar por sí mismo, entonces por ello las vamos a tener que incluir en la dieta. Vamos a diferenciar hidrosolubles, como las vitaminas B y C, de las liposolubles, es decir, que van a ser solubles en grasas, como la vitamina A, D, E y K. Bueno, aquí tenemos una tabla, debéis leeros, no hace falta que la memoricéis, y ver dónde vamos a encontrarla, en las funciones fundamentales de esta vitamina, así como lo que puede suponer la deficiencia. Incluso también ocurren enfermedades o trastornos derivados de un exceso de vitaminas.
Bueno, debemos saber que el agua va a ser el componente mayoritario del cuerpo humano. El porcentaje va a variar desde un bebé, que puede ser el 95% agua, o el 90%, a una persona mayor, en el que este porcentaje va a bajar. Es imprescindible para las actividades que se llevan a cabo en nuestro organismo. Se pierde mediante la sudoración, la respiración, mediante la excreción de la orina, así como de las heces. Bueno, en la función de nutrición van a participar una serie de aparatos como puede ser el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, el excretor, pero también los sistemas nervioso y hormonal, que van a ayudar a coordinar y a regular la actividad y la función de nutrición. Vamos a ver el aparato digestivo. Vamos a diferenciar dos partes, el tubo digestivo, así como las glándulas anexas o anejas. En esta figura podéis ver con flechas los distintos órganos y estructuras del tubo digestivo. Vale. La boca va a ser el comienzo del tubo digestivo. Aquí va a comenzar la función de digestión, en este caso. Principalmente los hidratos de carbono se empiezan a digerir en la boca mediante la masticación y la mezcla con la salivación, que contiene enzimas específicas para dividir o destruir los hidratos de carbono en nutrientes que vayamos a aprovechar. Es decir, vamos a transformar el pan que comemos en nutrientes. Es decir, en este caso, por ejemplo, acabaremos obteniendo glucosa. Las funciones de la boca va a ser masticar, salivar, percibir el gusto mediante las papilas gustativas de la lengua, así como el habla. En el interior de la boca vamos a encontrar un paladar, una lengua, que es un órgano musculoso, en el que se encuentran las papilas gustativas, como hemos dicho, y también van a empujar el bolo alimenticio para ser permitido. Además vamos a tener una serie de piezas dentales, tanto molares como premolares, como caninos e incisivos, que en función del tipo nos va a ayudar a masticar, a triturar, a cortar los alimentos que nos llevamos a comer. Las glándulas salivares están situadas en los bordes de la boca, van a segregar la saliva que se mezclará con los alimentos. Esta saliva va a favorecer la deglución y también va a comenzar, en el caso de los hidratos de carbono, allí la digestión de ellos. La faringe, que se va a dividir en tres zonas: la zona superior, la zona media o faringe oral y finalmente la faringe laringea. Bueno, el esófago va a poner en comunicación la faringe con el estómago. El estómago va a ser una especie de dilatación del tubo digestivo en la que vamos a tener una abertura de entrada y una abertura de salida. En ambas se van a encontrar válvulas que van a regular el paso de los nutrientes. Las aberturas se denominan cardias y pilas. Van a formar una serie de capas el estómago: peritoneo, una capa muscular y una capa interna o mucosa. En esta última es donde van a encontrarse las glándulas que van a secretar sustancias, jugos y enzimas digestivas que van a fomentar la digestión de los alimentos. El intestino delgado, debemos conocer las partes, es decir, se divide en duodeno, yeyuno y león, que pone en comunicación el estómago con el intestino grueso, que quedaría a continuación.
Vamos a diferenciar 4 zonas: el ciego, el colon ascendente, luego el colon transverso y finalmente el colon descendente. El recto se haya unido al ano y va a ser la zona por la que los excrementos van a ser expulsados al exterior. Es decir, las sustancias que no han sido aprovechables como nutrientes van a ser expulsadas al exterior. La expulsión de las heces o desechos va a estar regulado por un esfínter. Bueno, aparte de los órganos que forman parte del tubo digestivo, vamos a tener unas glándulas anejas o anexas. Vamos a tener las glándulas salivares. Van a elaborar el líquido que comúnmente conocemos como saliva. Es fundamentalmente agua y van a aparecer enzimas, que son un tipo de proteínas, que nos va a ayudar a hacer la digestión. El hígado, que se sitúa en nuestro organismo, en nuestro costado derecho, en la zona central, ligeramente lateralizado, queda lateralizado a la derecha. Tiene una función de detoxificación de sustancias, va a almacenar glucógeno con función energética, como hemos dicho. Es elemental para el funcionamiento del sistema inmunológico, almacena vitaminas y, debemos tener en cuenta que se compone de una serie de lóbulos o subestructuras que componen el hígado. Las principales funciones del hígado va a tener una función secretora, es decir, se va a segregar la bilis a través de un conducto biliar que parte de la vesícula biliar. También va a tener una función de metabolismo, es decir, se van a realizar procesos metabólicos a partir de los nutrientes que recibe de la sangre, detoxificación de sustancias. Se realiza el metabolismo del alcohol, de drogas y de otros medicamentos en el hígado. La función de depósito, es decir, va a actuar como un reservorio para vitaminas y minerales. Y también una función sanguínea, es decir, ya que va a contribuir a la destrucción de los glóbulos rojos cuando hayan terminado su ciclo. Cuando se formen los nuevos glóbulos rojos, los viejos van a destruirse. La glándula anexa sería el páncreas. En este caso quedaría detrás del estómago, más o menos. Va a elaborar el jugo pancreático, que contiene enzimas digestivas elementales para realizar la digestión tanto de glúcidos como de lípidos y de proteínas. Eso sería la función exocrina, es decir, vierte fuera las enzimas, las vierte a otro lugar. Y sin embargo también tiene una función endocrina, es decir, que vierte directamente al interior de los vasos sanguíneos una serie de hormonas como son la insulina y el glucagón. Bueno, esta tabla nos sirve para ver los distintos tipos de procesos que tienen lugar en el aparato digestivo, una de digestión mecánica, es decir, física o de rotura, pues por ejemplo la masticación de los alimentos en trozos más pequeños que se produce en los mismos dientes, una digestión química, es decir, mediante las enzimas y jugos gástricos que se vierten, la absorción de los nutrientes y paso de estos a la circulación sanguínea, y luego la eliminación de desechos. Es recomendable que conozcamos algunas
algunas enzimas que se vierten a lo largo del tracto digestivo, la más conocida la pepsina, que va a transformar las proteínas en peptonas, es decir, las lipasas que van a iniciar la digestión de las grasas, también la amilasa y las enzimas concretas o específicas de los distintos azúcares. Por ejemplo, la lactasa, que va a romper la lactosa, la maltasa, que va a romper la maltosa, la sacarasa, que va a romper la sacarosa, que es cada azúcar. En este caso, tiene una enzima que tiene el mismo nombre, pero con la terminación en vez de nosa en asa. Bueno, una vez que las moléculas son muy pequeñas, estos nutrientes que han resultado de la digestión, estas pequeñas moléculas son las que vamos a poder transportar a través del torrente sanguíneo a las distintas células del organismo para que pues, sean aprovechadas por estas y se obtenga energía. Las sustancias de desecho que queden resultantes de la digestión, es decir, las que no hayan sido aprovechables, van a ser expulsados o bien por la orina o mediante las heces. Bueno, la absorción va a tener lugar a lo largo del intestino delgado, en el que se encuentran las microvellosidades intestinales, es decir, esta serie de repliegues, la función que tienen es aumentar la superficie de absorción. Es decir, al encontrarse tan sumamente replegado, tiene mucha más superficie para absorber las sustancias que sean consideradas óptimas para nuestro organismo. Las sustancias, a través de las microvellosidades intestinales, van a pasar a los distintos vasos linfáticos o vasos sanguíneos. Finalmente, los compuestos que no hayan sido aprovechables van a ser defecados, es decir, se van a eliminar estos excrementos. Bueno, es importante que conozcamos las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Podría ser una pregunta a desarrollar en el examen, desarrollar una serie de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Por ejemplo, la apendicitis, que se trataría de una inflamación del apéndice, es decir, ahí se van a acumular una serie de residuos, entonces se va a inflamar, se va a hinchar el apéndice y que puede incluso llegar a reventar. La sintomatología relacionada sería un dolor abdominal, fiebre, vómitos y puede acabar en una situación grave si no se coge a tiempo. Cirrosis, que sería una degeneración del tejido hepático, la hepatitis, el estreñimiento, la diarrea, la caries dental, es decir, las bacterias fermentan los azúcares que quedan en la boca, por eso es importante cepillarse los dientes habitualmente, y a partir de la fermentación de estos azúcares producen unos productos resultantes que van a dañar el esmalte de los dientes. Otro ejemplo sería la gastritis, que sería la inflamación de la mucosa gástrica producida por o bien por una intoxicación alimentaria o por un consumo excesivo de alcohol, de café, es decir, de sustancias que irriten la mucosa de nuestro estómago. Bueno, también vamos a encontrar una serie de hábitos alimenticios saludables que debéis leer y evidentemente es importante tener una dieta equilibrada, es decir, no es recomendable tener un consumo elevado de carnes rojas y lo más apropiado es comer alimentos y
verduras frescas, ya que nos proporcionan vitaminas. Tenemos que incorporar a nuestro organismo fundamentalmente hidratos de carbono, en menor lugar proteínas y en menor lugar grasas. Las grasas se pueden aportar en un porcentaje mayor en caso de que no sean grasas perjudiciales para nuestro organismo. Sí que podemos tomar grasas, pero debemos tener en cuenta que cuando comemos el filete no se compone exclusivamente de proteínas, sino que contiene grasas, con lo cual los porcentajes quedarían de mayor a menor glúcidos, luego lípidos y proteínas. Aunque bueno, depende del tipo de proteínas y del tipo de lípidos que estemos incorporando a nuestra dieta, estos porcentajes van a variar. Bueno, vamos a tener una serie de enfermedades provocadas por la malnutrición. Pueden derivar en la obesidad, si tenemos un exceso de grasa, que también va a derivar o va a estar relacionado con una retención de líquidos. Vamos a... ¿Cómo se puede prevenir la obesidad? Pues mediante unos hábitos alimenticios adecuados, una dieta equilibrada y la realización de ejercicio físico de una manera habitual. En ocasiones también esta obesidad tiene que ver pues también con problemas de tipo genético, porque hay personas que tienden a engordar más que otras simplemente por sus genes. La anorexia, la bulimia serían casos opuestos, y en este caso son trastornos que se suelen desarrollar en la adolescencia y lo que hacen es que de alguna manera las personas que padecen la anorexia se vean gordas, aunque su peso corporal y su masa sea la adecuada o incluso mucho menor de la óptima o de la que podría dar lugar a este tipo de cuerpos podrían dar lugar a enfermedades y a trastornos muy graves que pueden acabar incluso en la muerte. La bulimia se consigue adelgazar mediante vómitos, mediante náuseas constantes, y son trastornos no únicamente que tienen relación con el aparato digestivo, sino bueno, también son trastornos que hay que tratar desde el punto de vista de psicólogos y profesionales. Bueno, con esto hemos concluido el tema. El próximo día veremos otra serie de aparatos como el respiratorio, etcétera, y con esto me despido. Perdonad si he ido muy deprisa, pero puesto que el tiempo es el que es y hay muchos contenidos, pues los vais repasando por vuestra cuenta. Es importante que controlen las estructuras básicas y los órganos básicos que intervienen en el aparato digestivo, en qué consiste la nutrición, la alimentación y ver las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, que puede ser una pregunta que aparezca en el examen. Bueno, hasta la semana que viene.